Hola amigos, muy buenos días. Espero que estén muy bien, que hoy estemos con muchos propósitos para cumplir y que asimismo los podamos realizar el día de hoy en el transcurrir de esta semana que nos queda. ¿Listo? Hoy vamos a hablar sobre un tema tan importante y es sobre el comportamiento humano frente a las diferentes emociones que estamos percibiendo o que estamos viviendo en cada momento de nuestras vidas. ¿Sí? De saber cómo nos sentimos, de cómo nosotros los seres humanos podemos actuar frente a ellas. Y es sobre cómo nos sentimos cuando tenemos tristeza, enojo o felicidad, emociones que nos acompañan siempre en cada paso que nosotros estemos dando y que muchas veces no entendemos o no sabemos cómo actuar frente a ellas, ¿sí? Pero que esas emociones son las que nos definen como seres humanos. Eso es lo que nos hace ser esos seres vivos que sentimos, que nos duele, que nos podemos sentir contentos, alegres y que muchas veces esas emociones nos hacen transformar de una manera que ojalá sea siempre de una manera positiva. Pero cuando nosotros hablamos, digamos, de la tristeza, que es una de esas emociones tan frecuentes en nuestros días, porque sabemos que hay muchas situaciones que nos llevan a una tristeza. El tema es poder transformar esa situación, ¿sí? Y recordar que la tristeza no solo es la persona que usted ve llorar, no es solamente esa persona que usted ve decaída, la tristeza es mucho más allá de que quizás hay personas que les cuesta exteriorizar todos esos sentimientos y la tristeza. Puede que muchas personas estén tristes, pero no lo identificamos, como hay otras que sí, solo con sus actitudes, con sus acciones o con sus decisiones podemos identificar que hay una tristeza por alguna situación, por algún momento difícil que esté pasando esa persona, pero es ahí, la herramienta que necesitamos es para transformarlo, que esa tristeza no sea una debilidad, sino que sea esa fortaleza que necesitamos para salir de ahí, para tomar una pausa y saber cómo superar esa situación, porque muchas veces una tristeza puede ser por un tema laboral, social, familiar, pero también puede ser por una pérdida, ¿sí? Una pérdida cualquiera. Pérdida que se puedan imaginar como seres humanos. Entonces es saber cómo eso nos da esa fortaleza y esa resiliencia de poder seguir. Cuando nosotros hablamos de enojo, es una situación y es una emoción que todos percibimos en algún momento de nuestras vidas. Y es que hay muchas situaciones que nos enojan, pero el tema es cómo poder actuar frente a esa emoción en ese momento, porque quizás el enojo no solo es enojo, es rabia también, ¿sí? Donde hay una explosión humana, queriéndolo decir de otra manera, y es que a veces no sabemos con enojo cómo podamos reaccionar, cómo podamos actuar, y es ahí donde debemos de tomarnos ese momento, ese segundo, respirar y pensar qué vamos a hacer con ese enojo, porque a veces nos arrepentimos, porque es que yo con rabia o con enojo hice tantas cosas que no debí hacer. Quizás sería esa persona que no debí. Quizás de pronto hice sentir mal a esa persona que no se lo merecía, pero pues caemos en cuenta luego y no sabemos el daño que generamos. Y no solo al otro, también para mí. El hecho de yo sentirme enojado, con rabia, no me ayuda a construir como ser humano, ¿sí? A nivel positivo, porque obviamente todos esos momentos que vivimos como seres humanos nos ayudan a transformar, nos ayudan a seguir, pero qué bonito es que todo eso lo tengamos como herramientas para mejorar. Como dicen por ahí, aprender a veces de los errores que a veces cometemos es lo más importante. Y el otro que queríamos hablar es sobre la felicidad. Y es como seres humanos, ¿qué te da la felicidad? ¿Sí? ¿Cómo sabes que estás feliz? Y es ahí donde debemos detallarnos, porque es que la felicidad no es tener lujos, no es estar lleno de cosas materiales, no es tener mi billetera llena de billetes. Sí, quizás eso me puede ayudar a generar felicidad, pero no es la felicidad. La felicidad es esos momentos que yo puedo disfrutar, donde yo puedo agradecer porque tengo salud, porque tengo viva, porque tengo, perdón, vida, porque tengo una familia, esa felicidad porque hoy tengo un momento de descanso, de respiro, de que puedo recargar energías y continuar. Ese momento de felicidad que me da estar bien, sentirme bien física, emocionalmente, estar tranquila, tener paz, ¿sí? Paz mental, espiritual. Es tan importante porque quizás ese sea el secreto. El secreto de nosotros poder identificar la felicidad y no dejar llevarnos por cosas efímeras en la vida, cosas materiales que no son la felicidad, que me ayudan a tener, digamos, momentos alegres, contentos, pero realmente hay muchas personas que tienen tantas cosas que si usted les pregunta qué tan feliz son, no sabría ni cómo responder. Y las que de pronto no tienen tantas cosas dirán, yo quisiera tener todo eso para ser feliz.
¿Será que sí es así? Es de evaluarnos y de saber que como seres humanos tenemos estas emociones y muchísimas emociones más. El tema es cómo las transformamos en lo positivo, cómo nos ayudan a seguir construyendo como ser humano y cómo cada momento sabemos o aprendemos cómo actuar. Porque recuerden que todos los sentimientos que vive el ser humano, eso es lo que nos hace sentir y lo que nos hace ser vivos, ¿sí? Porque imagínese uno si no le da tristeza, no le da felicidad, no le da alegría, no le da enojo, ¿qué sería de nosotros? ¿Cómo sería un ser humano sin emociones? ¿Sí? Entonces eso es lo importante, eso es lo que nos hace ser únicos, esas emociones, pero lo más único que nos hace hacer es que esas emociones las llevamos a ese momento en que lo llevemos a lo positivo y que si quizás con ese enojo, esa tristeza, yo cometí algún, digamos, alguna situación, algún comentario, hice sentir mal a esa persona, pues que de eso aprendamos y saber que a veces cuando tenemos ciertas emociones el otro no tiene la culpa, quizás yo tampoco la tenga, pero pues así reaccioné. Entonces es buscar en que las emociones lo respiremos, lo analicemos y así mismo actuemos. Que tengan un excelente día lleno de emociones, como seres humanos que somos, pero que esas emociones sean lo más positivo. Así que si hay un momento de enojo hoy, pensemos un poquito antes de actuar para que después no venga ese momento de arrepentimiento. Que tengan un excelente día.